Muy bien, estamos aquí en Fundamentos de la Inteligencia Artificial. La agenda para hoy, vas a ver hoy día la historia y evolución de la inteligencia artificial, los hitos más relevantes, muy brevemente. El segundo punto, ramas y modelos de la IA, para que tengas en cuenta cómo es la diferenciación, de qué estamos hablando, cuál es el campo importante de la IA. Y luego unas conclusiones. Entonces vamos al primer punto de la agenda, historia y evolución de la inteligencia artificial. No podemos acá iniciar sin antes mencionar a Alan Turing y su máquina de Turing. En 1936, Alan Turing propuso un modelo teórico de lo que vendría a ser las bases de la computación moderna. Entonces, Alan Turing es un referente importante porque estableció justamente un modelo matemático para entender y resolver problemas de manera lógica, utilizando bueno, la lógica booleana y todo esto, pero lo estableció de manera teórica, es una máquina ideal. ¿Okay? No es que fabricó la máquina, pero sentó las bases de cómo funciona justamente los computadores actuales, o la teoría de la computabilidad. ¿Okay? Entonces senta las bases para después la creación de las computadoras. Entonces el padre de la informática definitivamente muy referente y sobre todo destacó en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay películas sobre esta Alan Turing, sobre justamente su aporte a combatir, bueno, su aporte con los aliados para combatir contra los alemanes. ¿No? Entonces ahí es donde se establece justamente la necesidad de poder descifrar esta información encriptada de los rusos, bueno, los alemanes rusos también, ¿no? Y es justamente ahí donde nace una película denominada Enigma, ¿ya? Se lo pueden buscar, es bastante interesante. Ahora, entonces Alan Turing es lo que logró descifrar justamente eso y al final logró salvar muchas vidas también, ¿no? En ese sentido, bueno, al final era una guerra donde tenía que evitar muchas bajas y todo esto, ¿no? Y bueno, hay toda una historia detrás, incluso tiene relación con su posterior fallecimiento o de repente suicidio, algunos porque se trató de un suicidio, básicamente al morder una manzana envenenada, ¿no? Bueno, al comer una manzana envenenada, y de ahí justamente la manzana mordida de de una conocida marca, ¿no es cierto?, de Apple. Y bueno, Alan Turing es muy importante entonces con su definición teórica de la máquina de Turing. Posterior a ella tenemos en 1943 a Walter Pease y Warren McCulloch, ¿no? Walter Pease, matemático, Warren McCulloch, neuroinformático, neurocientífico, ¿no? Apasionado por la informática, ambos determinaron justamente un modelo matemático nuevamente teórico de cómo funcionarían las redes neuronales o las neuronas en el cerebro, ¿no es cierto? Lo trasladó a un modelo matemático de funcionamiento y justamente esto también sentó las bases para que lo que fuera posteriormente el desarrollo del aprendizaje profundo o las redes neuronales artificiales que hoy en día conocemos, que ayudan mucho a modelos más avanzados. Y entonces establecieron justamente esas bases del funcionamiento matemático de estas redes de alguna forma redes biológicas a redes artificiales, ¿no? Redes neuronales artificiales. Luego pasamos en 1950, nuevamente Alan Turing con su famosa máquina, o en este caso test de Turing, ¿ok? Entonces, en test de Turing estableció de manera teórica también de un modelo, un criterio de cómo podría ser, en este caso, denominada una máquina, si podría ser denominada inteligente o no. ¿Ok? Se estableció varios criterios y en esos criterios justamente se basó en un juego, ¿no? En el cual tenía uno que adivinar, por ejemplo, si era un hombre o mujer, se hacía pasar justamente por mujer una persona, y al final una tercera persona tenía que identificar si era hombre o mujer, ¿no es cierto? A ver si ha sido engañado o no. Y bueno, se basó en ese juego y para establecer justamente algo interesante, ¿no? En el cual de un lado se tenía a la máquina y de otro lado a un ser humano. Y un tercer ser humano, un tercer elemento que vendría a ser el interlocutor ser humano, lo que va a hacer esta persona es conversar con la máquina y con el otro ser humano, ¿ok? Pero no, digamos, a simple vista, sino en cuartos separados, él no sabe que existe ninguno de los dos y no sabe quién es quién. Entonces tiene que recibir la información, tendría que recibir la información de ambos, haciéndole preguntas. Se pregunta a la máquina, al ser humano, y si esta persona, el interlocutor, no puede identificar si realmente esa respuesta, esa conversación está haciendo con un ser humano o una máquina, entonces ahí se dice que la máquina logró de alguna forma engañar a la persona y se le denomina máquina inteligente. ¿Sí? Bueno, hay mucha controversia al respecto porque uno dice máquina inteligente debería ser pues que tenga emociones, que sepa realmente pensar como el ser humano, ¿no es cierto? Que tenga empatía, muchas cosas así del ser humano, no es tanto por ese lado, ¿no? Falta muchísimo para que salga un ser humano ya con mucho
de muchas de las emociones y pensamientos como el ser humano, pero de alguna forma ayuda a interpretar de qué tan avanzada está el procesamiento del cálculo computacional que hay detrás y logra convencer a una persona de que realmente no puede identificar si es una persona o una máquina. Entonces va por ahí el tema del test de Turing. Luego, en 1966, se crea el primer chatbot conversacional de la historia, llamado ELIZA, ¿no? De ahí incluso genera el término de efecto ELIZA, cuando alguien es, digamos, convencido por, o en todo caso, siente esa sensación de que ha interactuado con un ser humano, pero en realidad no ha sido un ser humano, entonces ahí se genera el efecto ELIZA. Y justamente es esto el chatbot ELIZA, ¿no? Desarrollado por Joseph Weizenbaum, y este matemático del MIT lo que hizo es simular justamente un programa en el cual simulaba, vale la redundancia, a un psicoterapista. ¿Ok? Un psicoterapista que obviamente tenías de por medio una persona que interactuaba y que esa persona no se daba cuenta que si realmente era un psicoterapista o no. ¿Ok? Entonces ahí lo que hacía justamente esta persona es seguir conversando y creyendo que se está atendiendo por este médico. Y el médico, bueno, el programa en realidad lo que hacía era hacer un juego de palabras con las mismas palabras que usaba la persona para explicar su problema. Y justamente es ahí donde se interpreta o la persona interpretaba. Entonces logró engañar a, a personas, a varias personas, y es ahí porque se le denomina como el primer paso justamente para crear los chats conversacionales. Punto importante de la historia. Otro punto sumamente importante, en 1956, John McCarthy acuña por primera vez el término Artificial Intelligence, ¿no? Bueno, esto ya en el español, inteligencia artificial, lo realizó en la conferencia de Dartmouth College con sus varios colegas que, bueno, fueron precursores de la IA definitivamente, ¿no? Entonces aquí este profesor de Stanford, John McCarthy, lo que hace es establecer en esa conferencia o en todo caso hacer un estudio del futuro, de lo que vendría a ser, ¿no? Lo que podría llegar a impactar positivamente la IA, los avances, etcétera. Entonces, por ahí, desde ahí se escuchó por primera vez ese término de inteligencia artificial. Y después pasamos a algo más reciente, en 1997, el famoso campeón de ajedrez, maestro de ajedrez, Gary Kasparov, vigente en ese momento, fue vencido por la máquina Deep Blue de IBM. ¿Ok? Y bueno, detrás de todo esto había una gran cantidad de base de datos de información, de juegos, de jugadas, y evaluado por expertos, tanto programadores, estadísticos, ingenieros, ajedrecistas también estuvieron presentes en la realización de esta máquina. Y es un hito importante en 1997. Luego, en el 2011, también un programa, nuevamente IBM, a través de su, en este caso, programa Watson, logró vencer en este programa de talento televisivo de preguntas y respuestas a dos campeones de ese programa. También nuevamente ganó. Luego, ya más reciente, ya cerca del 2022, ¿no es cierto? En el 2022, a fines, la empresa OpenAI lanza justamente ChatGPT versión 3.5, donde se genera pues un revuelo internacional y una gran cantidad de, digamos, de interés por muchas personas porque debe utilizar este chatbot con inteligencia artificial generativo, que entiende el lenguaje natural y que da mucha información hasta hoy en día, es muy utilizado con sus versiones 4, etcétera. Luego Google no se queda atrás, en el 2023 lanza BARP, ¿no? De manera apresurada, pero ya con ciertos avances, lanza BARP, esa plataforma que hoy en día ya pasó al nombre de Gemini 2024, Gemini. Entonces ahí Google también no se quiere quedar atrás. Luego, al mismo tiempo, Microsoft también con Copilot, repotenciando su buscador Bing, pero ya sacó una plataforma en 2024 independiente, copilot.microsoft.com, y todos estos basados también en Microsoft Copilot basado en ChatGPT 4 o el GPT-4, y Google, bueno, con su modelo independiente. Entonces, pasamos al segundo punto de este video, ramas y modelos de la IA. Aquí vas a poder diferenciar entre diferentes ramas, campos de la IA y modelos específicos para que tú tengas un mejor aprendizaje y un mejor entendimiento. Vamos entonces. Antes de esto tenemos que definir lo que es inteligencia artificial.
Para la doctora Roxana Mudorčović de la UNESCO, la IA es la capacidad de un sistema para interpretar datos externos, utilizar estos datos para lograr metas específicas y llevar a cabo acciones que van a maximizar las posibilidades de éxito en una tarea concreta. ¿Ok? Recuerda bien esto, la capacidad de un sistema para interpretar datos y lograr ciertas metas específicas que maximicen justamente posibilidades de éxito en una tarea concreta, ¿no? Que sea bastante cercana a lo que realmente se busca. Esto viene a ser su concepto. Yo tengo un concepto, una definición propia, que es la siguiente. Toma nota. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se va a enfocar en la creación de un conjunto de algoritmos. ¿Ok? Algoritmos, sistemas, capaces de realizar acciones, capaces de realizar tareas, que normalmente requerirían de la inteligencia humana para cumplir un propósito establecido. ¿Ok? Entonces, un conjunto de algoritmos, sistemas, modelos que van a realizar una tarea específica que normalmente requeriría la inteligencia humana para cumplir justamente una meta específica. Entonces recuerda bien eso. ¿Ah? Ahora, es importante distinguir acá las clases de inteligencia artificial. Hay dos grandes grupos para que tengas en cuenta. Uno es la inteligencia artificial débil o estrecha, que es la que conocemos hoy en día y la que tenemos más desarrollada. Todo el tipo de inteligencia artificial que conozcas es inteligencia artificial débil. Y la inteligencia artificial fuerte es aquello que todavía no está desarrollada, no se puede evidenciar, solo está en la mente y la imaginación, en las películas de ciencia ficción, como los robots que pueden hablar o tener, digamos, emociones incluso, o llegan a convertirse en seres humanos. Entonces, ese todavía no hemos alcanzado ese punto de inteligencia artificial fuerte, pero sí la inteligencia estrecha o débil. ¿Ya? Esos dos grandes grupos. Ahora pasamos nosotros a definir las ramas de la inteligencia artificial. En estas ramas existe el gran componente, ¿cierto? O sea, el gran paraguas que es inteligencia artificial como tal, o artificial intelligence, también por el nombre en inglés, es muy común utilizarlo. Dentro de este campo de inteligencia artificial encontramos unos subcampos, ya que deben ser las ramas también, el aprendizaje automático, o también conocido como machine learning. Y dentro del Machine Learning encontramos al Deep Learning, mucho más avanzado en procesamiento, utiliza redes neuronales también, ¿ya? Entonces es intercambiable los nombres, Machine Learning, ok, aprendizaje automático, o Deep Learning, aprendizaje profundo. Y existe otro campo que es el procesamiento del lenguaje natural, que aquí se enfoca mucho en entender justamente digamos, la interacción entre las computadoras y el ser humano, ¿ok? Comprender justamente lo que se quiere, interpretar frases, palabras, la máquina reconocer las frases o palabras del ser humano. ¿Okay? Entonces, ese modelo, ese campo también es transversal, se aplica en los campos de inteligencia artificial tradicionales, en el tema de Machine Learning y en el Deep Learning también, ¿no? Para reconocer texto, audio, videos, imágenes, bueno, texto para imágenes y toda una combinación de todos ellos. Y bueno, el que está en rojito, el modelo de lenguaje de gran tamaño, pertenece ya más al campo del Deep Learning, junto con redes neuronales y los modelos generativos de texto, de volúmenes grandes de información y todo esto. Ya es prácticamente un extra, pero los tres grandes componentes, Machine Learning, Deep Learning y el NLP, que es procesamiento del lenguaje natural. Bueno, pasemos ya por último a los modelos de IA. Y aquí debes entender como este iceberg, ¿ok? ¿Cuántos modelos existe que tú conoces bueno, modelos de inteligencia artificial que conozcas? Seguramente los que te generen imágenes, los que te generan texto, ¿no? ChatGPT, Gemini, Leonardo, Midjourney, Copilot, Synthesia, etcétera, ¿no? Muchas plataformas que te ofrecen distintas funcionalidades hoy en día, pero esa es solo la punta del iceberg, ojo, ¿ah? ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay debajo de ese iceberg? ¿Lo sabemos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se distinguen estos modelos? ¿Cómo sé que es un modelo u otro? ¿Y cómo funciona? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo lo están utilizando las empresas? Ok, entonces vamos a verlo rápidamente. Recordar que tenemos aquí los campos de la inteligencia artificial, aquí a la derecha, y a la izquierda nosotros tenemos, bueno, acá puedes visualizar lo que son los modelos que están debajo del iceberg. Los sistemas tradicionales o sistemas expertos, que es parte de la inteligencia artificial, definitivamente en este campo está acá adentro. Y tenemos los modelos no supervisados. O sea, tenemos sistemas tradicionales, de hecho, que están aquí adentro. ¿Okay? Dentro de este campo todavía tradicional, ¿okay? Inicial, antiguo, digamos.
Luego tenemos los modelos más avanzados, modelos supervisados que están dentro del Machine Learning, los no supervisados también dentro del Machine Learning lo podemos encontrar, los por refuerzo también en Machine Learning y los modelos por refuerzo también encontramos en Deep Learning. Y las redes neuronales definitivamente en Deep Learning, ¿no? Porque requieren mayores capacidades computacionales y también de lógica. Entonces, estos modelitos son justamente lo que muchas empresas hoy en día, no solo las empresas nativas de inteligencia artificial, sino las grandes empresas a nivel mundial, corporaciones de retail, e-commerce, etcétera, ¿ok? Muchas empresas grandes de diferentes rubros utilizan estos modelos de estos para poder justamente mejorar la experiencia del cliente, aumentar sus ventas, lograr sus objetivos empresariales. ¿Sí? Entonces vamos a justamente a conocer un poquito sobre esto. Tenemos nosotros aquí ya los sistemas tradicionales o también llamados sistemas expertos, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar como sistemas expertos, los modelos supervisados, no supervisados por refuerzo y redes neuronales. Entonces, recordar que todos estos modelos son un conjunto de algoritmos. ¿Ok? Es eso, conjunto de algoritmos. Y los algoritmos son conjuntos de datos, o en este caso comandos programables o una programación específica para que haga una tarea específica, ya una computadora. Entonces son justamente algoritmos. Y vamos primero con los sistemas tradicionales, los sistemas expertos. Un sistema experto justamente simula, ¿ok? Lo que un experto humano haría. Un experto en medicina, un experto en finanzas, un experto en economía, un experto en ingeniería, ¿ok? Entonces lo que se hace aquí es que el conocimiento experto esté dentro de este algoritmo. Recuerda que los modelos son algoritmos. Entonces dentro del algoritmo tendría que estar ya el conocimiento experto. Tendría que estar todo la lógica y también ciertas bases de datos de lo que un experto tendría en su mente, ¿ok? Dentro del algoritmo. Y el algoritmo, como ya está cargado con la información del experto, lo que hace a través de una lógica y un motor, bueno, de inferencia, es darle la respuesta al usuario cuando el usuario requiere una información. Y basado generalmente en algunas técnicas o herramientas como el if-then, ¿no es cierto? La lógica difusa, ¿sí? Entonces, esa lógica lo que va a hacer justamente es utilizarse en sistemas, muy comúnmente en sistemas médicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos la utilización de sistemas expertos que hoy en día se utiliza. Es un sistema de, digamos, uno de los primeros que salieron con IBM, por ejemplo, con lo que vimos de Deep Blue, que venció a este ajedrecista en 1997. Luego IBM Watson ahora se utiliza mucho en la medicina, que ayuda a hacer, no predicciones, ayuda a hacer inferencias, ¿de acuerdo? Acá solamente es inferencias. Inferencias en base a un historial, una información cargada de un experto humano. Entonces hace inferencias, hace diagnósticos médicos incluso. Acá tenemos, por ejemplo, uno bien conocido que es el MySyn, ¿ok? Voy a decirlo de esta manera, MySyn, que se hizo esto para justamente fines médicos y lo que trató aquí es ayudar a los médicos justamente en poder diagnosticar cierto tipo de enfermedades bacterianas. Entonces, lo que ponía acá eran los resultados de los análisis de sangre u otros resultados de pruebas, exámenes que se les hacía a los pacientes y este sistema podía darle algunas pistas con cierta probabilidad, obviamente, ¿no? Probabilidad 80%, 90% de probabilidad de que tenga tal cosa el paciente. Entonces, ayudaba mucho en el tiempo de decisión, en la toma de decisiones, es muy importante, la toma de decisiones para el médico, para el doctor, en este caso, ¿sí? Entonces le ayudaba como un asistente que le ayudaba justamente a diagnosticar rápidamente y ya podía reducir el tiempo de análisis del doctor. Entonces eso era un punto importante el MySyn. Luego puede también generar recomendaciones para un usuario, definitivamente en base a, digamos, un historial pasado, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué es lo que compró? Hizo esto, ok, entonces esto hay que darle. Hizo esto, entonces esto. Por eso la lógica del if-then, ¿no? Hizo esto, ok, haz esto. Hizo esto, eso en base a lo que ha sido precargado. Entonces, en sistema experto se necesita al ser humano donde haya cargado la información. ¿Ok? Entonces, ese es un sistema experto, mucho aplicado en finanzas también, medicina definitivamente, u otra carrera para toma de decisiones, ¿ok? Basada en lógicas. Entonces, el segundo punto son los modelos supervisados. Hablemos de esos modelos supervisados.
Aquí también se requiere al ser humano, en este caso, en el cual se carga y se entrena datos. Aquí sí hay entrenamiento de datos y hay predicciones. Este es el paso donde se entrena datos y predicciones. Entonces acá ya estamos en el mundo del machine learning, ya no en la inteligencia tradicional, ¿ok? Inteligencia artificial tradicional que fue sistemas expertos. Aquí ya se basa mucho dentro del campo del machine learning o aprendizaje automático. Se utilizan herramientas como regresión lineal, definitivamente, árbol de decisiones, también vecinos más cercanos, random forest, entre otros, ¿ok? Muchas herramientas que te ayudan a poder tener aquí la predicción. Entonces aquí lo que hace el ser humano es subir la información, subir los datos, luego el modelo se va a entrenar, él mismo se va a entrenar, ¿ok? El algoritmo va a tener aquí ciertas bibliotecas o librerías que van a poder entrenarse, entrenar a los datos que han sido cargados y una parte, una porción de los datos se guarda para el test, ¿ok? Entonces se entrena una porción de los datos, del 80% usualmente, y el 20% restante sirve para hacer los tests, las pruebas y lanza un porcentaje de posible error. Entonces, cuanto más datos es mucho mejor, obviamente, para tener mejores resultados y luego se hace la evaluación con otros datos reales para ver justamente si qué tanto en preciso es, ¿ok? Qué tan preciso es y te muestra justamente el resultado, ¿ok? Entonces, este es un punto muy importante. Los modelos de IA supervisados, que hoy en día se utilizan mucho, por ejemplo, para determinar los correos spam. ¿Te has dado cuenta tú que en tu correo se van a una carpeta de no deseados o spam? Ok, entonces, ¿por qué lo hace eso? ¿Cómo lo hace eso? Tiene los fundamentos, la inteligencia artificial, sobre todo el machine learning, que hace. Los modelos supervisados hacen la detección de ciertos parámetros que indican justamente por los cuales ha sido entrenado, porque ha sido entrenado con ciertos textos, frases que usualmente utilizan estos correos no deseados. Eh, entonces ya ha sido entrenado con estas frases todo conocidas y lo que hace, oye, esta frase conocida lo encuentro en este correo. Entonces potencialmente esto con cierta probabilidad es spam. Entonces cuando pase ese umbral, okay, pasa el umbral 90%, iría directamente a spam, ¿no? Y luego tenemos el Google Translator, definitivamente, modelos supervisados hacen el tema de la traducción de ciertos componentes porque han sido entrenados, que cat, por ejemplo, es gato en inglés. Y así muchas palabras han sido entrenadas en un idioma, entonces lo que hace es, una vez que encuentre la palabra o la frase, empieza a traducirla, ¿sí? O como en PayPal, que se utiliza para detectar los fraudes financieros también. Analiza patrones, revisa por lo cual ha sido entrenado con ciertos elementos y si encuentra esos patrones dentro del grupo de datos iniciales, lo que hace es obviamente detectar con cierta probabilidad de que esto ha sido o no, esto es algo irregular de este usuario. No hacía estas transferencias, estas transacciones y esto es algo sospechoso. Eso es lo que dice, lo que hace PayPal. Y Amazon también muy parecido. En este caso mejora sí la experiencia de compra, también con patrones que usualmente utilizan los usuarios que ingresan y puede ofrecer ciertas cosas también, ¿ok? Porque ha sido preentrenado, ¿no? Y después lanza una respuesta, un mensaje o sugerencias de algunos productos también. E incluso en el tema de la lógica también, ¿no? La lógica o la detección perdón, de la logística, me refiero, de los caminos, las mejores rutas para la entrega de los productos también, estos modelos supervisados por los cuales se les entrega. Recuerda que adentro de todo eso está el aprendizaje automático. Entonces, estos modelos lo que van a hacer es ir aprendiendo o ir, más que aprendiendo, ir mejorando, mejorando automáticamente. ¿Ok? Los modelos, los algoritmos van mejorando automáticamente con la experiencia. ¿Ok? Ese es el mejoramiento automático justamente de los modelos. Ahora, pasemos al tercer modelo, el llamado no supervisados. Los modelos no supervisados aquí ya no tienen un componente del ser humano como tal, bueno, más que el que haya hecho el algoritmo, obviamente, ¿no? Pero no hay un ingreso de información específica del ser humano, como en el otro caso, ¿no? Entonces acá lo que hace es interpretar cierto volumen de información, de datos, y lo que hace usualmente utilizado para lo que es segmentación de clientes. Entonces lo que hace es agrupar a los clientes bajo ciertas variables, ciertas condiciones las agrupa al final. Entonces acá las herramientas del clustering para agrupamiento, selección de segmentos de clientes, reglas de asociación también para determinar, por ejemplo, ciertos comportamientos de usuarios, ¿no? De los productos que les ha gustado más, que han interactuado con mayor cantidad, en mayor cantidad, o han comprado cierto producto también específico, entonces las agrupa entre acciones comunes de usuarios o productos comunes también.
Entonces, el primer punto está en segmentación bajo diferentes variables, ¿no? Puede ser segmentar o agrupar personas por talla, por peso. Recomendación también, sistema de recomendación por gustos o preferencias de los usuarios también es muy importante. Esto a través de la asociación, de la agrupación por asociación, ¿no? De acuerdo a el consumo digamos, y la visualización de ciertos tipos de géneros de películas. Entonces va viendo cómo es el perfil del usuario y qué ha consumido en el día y puede ofrecerles a otros usuarios parecidos a ellos también. Igual en Amazon también, ¿no? Si es que unos usuarios de cierto perfil han comprado unos productos, es probable que otros usuarios que tienen casi el mismo perfil que esos usuarios puedan comprar también productos similares. Entonces es ahí donde les llegan las sugerencias. Incluso por correo le puede llegar esas sugerencias. Entonces cuando te llega un correo a ti indicando, mira, tenemos este producto ideal para ti y justamente calza contigo, es decir, estabas tú buscando ese producto o es algo que estabas o lo habías pensado, entonces sí ha habido inteligencia artificial de por medio, a menos que sea un correo genérico, ¿no? Te dice, oye, mira, salió esta promoción y esta promoción, bueno, puedes canjearlo y te manda fotos de hombres, mujeres, de productos, todo. O sea, ahí sí no, pues no está muy afinado su modelo o es definitivamente otra cosa, es un correo masivo. Pero si es un correo que está trabajado bajo inteligencia artificial, en la cual seleccionan patrones de consumo, que puede ser utilizando modelos no supervisados, entonces ahí sí hay, ¿no? Donde te muestra a ti que eres hombre de cierta edad, te muestra algún tipo de producto acorde a ti, muy personalizado. Ahí sí hay inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, si es una chica, productos de chicas, si es estudiante, diseñadora, productos muy específicos, ¿no es cierto? Que les guste a ella. Entonces ahí sí hay. Vamos con el otro punto, el modelo por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo o reforzado, bueno, acá ya aplica mucho el tema de las redes convolucionales, redes neuronales, definitivamente. Las que son las herramientas, bueno, son en este caso las siglas de las redes neuronales. En este caso, el modelo se le va a ir castigando o premiando cuando toma alguna decisión, cuando toma algún camino. ¿Ok? Es por eso, es por refuerzo, ¿no? Tú le das un bono, un beneficio, digamos, le vas sumando puntos o le vas quitando, no sé, para entenderlo mejor. Y este bono, por eso le llaman acá reward, ¿no? Le das tú al modelo, en este caso a este algoritmo, por una buena acción, ¿no? Le vas recompensando. Y si toma un mal camino, entonces le vas castigando. Y es ahí donde va a aprender por dónde ir. Por ejemplo, pueden hacer un juego en el cual tienes un laberinto y un gusanito, y el gusanito va yendo por unos caminos que no debería, le va castigando, y por los caminos donde sí debería, entonces va ahí dándole un premio, digamos, ¿no? Y entonces ahí va aprendiendo que por dónde ir, por qué camino ir. Y va mejorando también sus decisiones. Entonces, al mejorar sus decisiones, nuevamente, estamos hablando de un modelo por refuerzo. Se utiliza mucho esto en la robótica, definitivamente, ¿ah? Pero es importante también destacar que se utilizó el aprendizaje por refuerzo porque se utiliza mucho en juegos, en el juego de Alpha. Bueno, AlphaGo, este modelo que fue desarrollado por DeepMind, al final lo adquirió Google, una empresa que fue adquirida por Google, desarrolló un juego, ¿no? Entonces, este juego definitivamente venció al campeón mundial del juego de AlphaGo. Bueno, entonces ahí justamente lo que se hizo es el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Para ir y dándole un castigo o un beneficio a cuando van haciendo, bueno, el juego mismo, a las fichas, la participación al participante cuando va avanzando bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces se aprecia mucho en eso. Obviamente en el tema de la robótica también, ¿no? En Boston Dynamics también se utiliza mucho en los robots, por ejemplo, y en otros, incluso en los autos autónomos también, para saber por qué rutas ir. Entonces, si el modelo va aprendiendo automáticamente si es que está yendo por un buen camino o no. Entonces, si va por un buen camino, como te dije, le va dando un bono, ¿no es cierto? Y luego, si va por un mal camino, le va castigando. Entonces, de esa manera va aprendiendo y mejorando qué ruta tomar, qué mejor ruta tomar y así. ¿No? ¿Qué acción hacer y qué acción no hacer?
Ese es el aprendizaje por refuerzo. Luego tenemos por último el modelo de las redes neuronales. Y aquí ten cuidado porque las redes neuronales es un aspecto muy importante en el cual, para entenderlo mejor, porque hay, digamos, capas de entradas, capa oculta, capa de salida, entonces, entradas, capa oculta, capa de salida y salidas, y muchos nodos, como ves aquí en la imagen. Pero para hacer más corta la historia, esto sí es un proceso, un modelo mucho más complejo en el cual ya se utilizan de manera en paralelo diferentes tipos de niveles de, digamos, de modelos. Es como si hubiera muchos micromodelos en uno solo y cada modelito pequeñito va haciendo una actividad específica y lo van haciendo en paralelo. Es por eso que pueden procesar mucha información y mucha lógica en sí. ¿Ok? Entonces es así y gracias a eso se puede reconocer justamente los rostros. O sea, detrás de todos estos tipos de plataformas están los modelos de redes neuronales que reconocen los rostros, que lo hemos visto, ¿no? En aplicaciones. Luego está el reconocimiento de voz también en estos asistentes virtuales como Siri, Google Assistant, entre otros, ¿ok? Hace posible justamente estos tipos de procesamiento. Igual el tema de las imágenes, que es complejo procesar imágenes y reconocer imágenes, ¿no? Que una muestra es una bicicleta y que te diga que es una bicicleta, definitivamente detrás de eso están los modelos de redes neuronales, ¿ok? O los comandos de voz, como también te había comentado, ¿no? O pasar también de texto a imagen y todo esto. Y video también, ni qué decir, ¿ok? Entonces, estos modelos, estas redes neuronales, entre otras, las que hemos visto, supervisados, no supervisados, expertos y el tema del aprendizaje por refuerzo, son los modelos de IA que existen actualmente y que están dentro del mundo de la inteligencia artificial en sí. Vamos a aplicar lo aprendido, ¿ya? Y aquí, por favor, quiero que pauses el video cuando te hago la pregunta para que tú mismo generes la respuesta en pocos segundos. Entonces, vamos. Primer punto, un sistema de escaneo facial para reconocer la identidad de una persona utiliza inteligencia artificial, pausa el video y genera la respuesta. Listo, entonces veamos la respuesta, a ver si es lo que has acertado. Sí, efectivamente, utiliza la inteligencia artificial. Muy bien, vamos con la siguiente. Tenemos este texto en WhatsApp, una conversación típica en WhatsApp, donde te generan a ti, por ejemplo, del 1 al 7 diferentes ítems y dice ya marca el 1 o escribe el 1, el 2, el 3. ¿Tendrá inteligencia artificial? Pausa el video y genera la respuesta. Ok, muy bien. Entonces, aquí realmente no tiene inteligencia artificial porque está programado esto para que tú le respondas uno, dos o siete y luego te genere un texto preestablecido. Pero no está entendiendo lo que tú escribes, es decir, solamente reconoce el número nada más, pero no palabras ni nada. No hay una interpretación del lenguaje natural, no hay el NPL, ¿no es cierto? El procesamiento del lenguaje natural no hay. No hay inteligencia artificial. Otro caso, te llega un spam a tu teléfono, a tu celular y te dice, no, posible spam. Te llega un SMS al celular. Te llega un SMS y dice, posible spam de tal empresa, ¿no es cierto? Que te manda un mensaje. Entonces, el sistema de tu celular ha reconocido que es un posible spam este SMS. ¿Tiene inteligencia artificial tu sistema, tu teléfono? Pausa el video. Efectivamente, sí tiene inteligencia artificial, porque lo que hace es este modelo interpretar o leer, porque ha sido preentrenado de esa manera, ciertas palabras, ciertas frases que seguramente puede ser aprovecha, puede ser pídela, o un enlace, qué sé yo, y eso tiene una alta probabilidad de que sea spam. Es lo que está preestablecido. Por eso que te lo reporta como spam. Ya tú decides si es spam o no es spam para poder o reportarlo o dejarlo pasar. ¿Sí? Y por último tengo este caso. Te llega un correo y te muestra productos de acuerdo a ti. Por ejemplo, en mi caso me llega, yo soy varón, me llega productos de varones con porcentaje de descuento alto, ¿no es cierto? Y ya, especialmente para mí, ¿no? Entonces, si es que esto no es algo masivo para todos, sino es algo bastante personalizado, entonces, ¿es o no es inteligencia artificial? Sí es inteligencia artificial si es que es personalizadísimo. Pero si es masivo, incluso me llega productos de mujeres, o solamente productos de mujeres, peor todavía, no tiene, ¿no? O está mal su modelo de inteligencia artificial, o no tiene modelo de inteligencia artificial, y está ahí de alguna forma siendo ineficiente, ¿no? Si es que es muy general. Pero si es bastante particular, entonces sí es un modelo de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces se puede utilizar incluso esto en retail para mejorar sus sistemas actuales de fidelización. Muy bien,
Entonces, hasta acá el momento hemos llegado hasta cierto punto. Voy a acá comentarte las conclusiones de esta sesión. La IA es un conjunto de sistemas o algoritmos que se encarga de realizar tareas que normalmente lo haría un ser humano. Punto 2, dos grandes ramas que engloban las aplicaciones de IA son el Machine Learning, el Deep Learning, pero también está el NLP, el procesamiento del lenguaje natural. ¿Okay? Esos tres grandes componentes, tres campos importantes de la inteligencia artificial. Existen modelos de aprendizaje tipo sistemas expertos, sí, sistemas supervisados, no supervisados, por refuerzo y redes neuronales. Son justamente los modelos que están ahí detrás de todas estas plataformas que hoy conocemos y todas las soluciones que hacen muchas empresas actualmente. ¿Sí? Entonces espero que te haya servido bastante este video. Recuerda, ya sabes, suscribirte, darle aquí un me gusta, compartir la información y nos vemos ya en otro capítulo sobre más para aprender sobre modelos a profundidad y crear nuevos modelos de inteligencia artificial. Sí, nos vemos. Chao, chao.